ahí estamos. Ya, entonces el viaje, nosotros habitamos nuestro continente que se llama Dayana, ¿ya? Y este territorio habita la ancestralidad. En esa ancestralidad llegaron los españoles, Cristóbal Colón y compañía, a conquistarnos, pero andar en un viaje de negocio. Entonces todo el rato es mercantil, todo el rato es extractivista, dirían hoy día, que es la palabra que suena hoy día en torno al modelo. Pero además desde esta lógica europeocentrista, al bárbaro hay que civilizarlo. Este bárbaro, que la barbarie tiene que ser civilizada, y el dispositivo civilizatorio es la educación, uno de los dispositivos, ¿ya? Y en ese proceso de que al bárbaro hay que civilizarlo, lo que ocurre es, como diría Dussel, el encubrimiento de nuestra ancestralidad. Se encubre, se tapa, se niega, ¿ya? La cosmovisión que tenían todos nuestros ancestros. Los mayas, los incas, los mapuches, los aymara, la cultura mochica, etc. Todo eso queda como silenciado, ¿ya? Porque se entendía que la expresión de esa cultura o de esa cosmovisión era propia de los bárbaros, ¿ya? Porque tenían que civilizarlo. La civilización es como súper importante, ¿ya? En este viaje que se hizo, ¿ya? Ahora, eso que trajeron y eso que se instala con la conquista se llama modernidad, ¿ya? La famosa modernidad. Algunos escuchan hoy día palabras como la posmodernidad, lo posmoderno, bueno, lo premoderno, ¿ya? Los gatos caminando por el escritorio, ¿ya? Esa animalidad, ¿ya? Que hace lo que quiere, ¿ya? Había que civilizarlo, ¿ya? Entonces, la modernidad lo que dice es que para que estemos en la modernidad, primero se hace una oferta, una esperanza. Vamos a lograr el progreso y el desarrollo siendo modernos. Y la modernidad tiene varios elementos, pero dos que son clave en la modernidad es el sujeto y la sociedad. Los sujetos viven en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, el sujeto civilizado vive en sociedad. Y si este sujeto no logra civilizarse para vivir en la sociedad, el sistema tiene dos dispositivos de control, al menos dos. La cárcel, para quien no cumple las normas del ciudadano, del sujeto que vive en la sociedad, y el psiquiátrico. No, tiene que estar loco, mira lo que anda haciendo, ¿ya? Entonces, estos dos dispositivos son como dispositivos de control, dirá Foucault por ahí, y que lo que hacen es que el sujeto lo controla para que en la sociedad funcione adecuadamente, se porte bien, sea educado, ¿ya? Ahora, esta sociedad tiene dispositivos mayores, está el Estado, la nación, el orden, el control, la razón, ¿sí? Todo el rato la razón, ¿ya? Porque para lograr el progreso y el desarrollo, el sujeto tiene que ser un sujeto inteligente. La razón controla la naturaleza, dirá la modernidad. Por tanto, como la razón controla la naturaleza, desde el punto de vista de la modernidad, la razón sería el hombre y la naturaleza es la mujer. ¿Se entiende esa categoría? ¿Ya? Por tanto, esta modernidad es patriarcal, machista, misógina, heteronormada, sexista, binaria, estereotipada. Tiene todas esas palabras juntas, ¿ya? Porque en su origen, el sujeto es un sujeto racional. No está hablando de hombre o mujer, está hablando de un sujeto racional. La razón es la que lo gobierna, ¿ya? Porque tienen que entender cómo funciona esta lógica en la sociedad. Entonces, si tiene razón, el sujeto razona, hay subjetividad, que es las formas de pensar. Entonces, este sujeto dispone de una serie de otros dispositivos para controlar la sociedad, dirá Foucault. Entonces, cuenta, por ejemplo, con la escuela, para que sea educado de la sociedad. Cuenta con el sistema de salud para que se sane y siga siendo productivo, las licencias médicas, por ejemplo. Cuenta con un médico que estudia al sujeto para que esté sanito. Tiene un kinesiólogo para que le vea los huesos, ya que los músculos.
Tiene el psicólogo para que le vea la mente, la salud mental. ¿Ya? Tiene el sociólogo para que estudie cómo funciona la sociedad. Tiene el antropólogo para que estudie lo que ha hecho antes y para que funcione la sociedad. Tiene el abogado para que entienda cómo funcionan las leyes. Tiene ya instituciones y tiene dispositivos de control. Tiene el profesor para que aprenda lo que el currículum dice que tiene que aprender. Y ahí nos encontramos con la primera cosa interesante. Lo que dice que tiene que aprender respecto a la sexualidad es bien reducido. Y ahí vamos a ver por qué. Entonces tenemos un sujeto que tiene todas las ciencias preocupado de él. La física, la química, la biología, la medicina, la psicología, la antropología, derecho. Todas las carreras de la universidad están destinadas a estudiar al sujeto en la sociedad. Es interesante ese fenómeno, ¿no? Porque es un sujeto que hay que controlar, ¿no? Entonces tengo un sujeto sujetado a sus formas de pensar, a su subjetividad. Y cuando digo el sujeto, todos nosotros somos sujetos en nuestra sociedad. Estamos sujetados a una subjetividad, a una única forma de pensar, y esa única forma de pensar, todo el rato los dispositivos de control nos dicen cómo pensar. La escuela, la iglesia, todo, ¿verdad? ¿Sí? Los medios de comunicación que nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir a la calle. Estamos controlados. ¿Ya? Interesante. Entonces tengo un sujeto sujetado a las formas de pensar. Estamos sujetados a nuestra subjetividad. Aquí voy a hacer la primera cosa que puede ser como rara de escuchar. ¿Eh? Los sujetos en la sociedad se relacionan solo con objetos. Los sujetos en la sociedad solo se relacionan con objetos. Dicho de otra manera, cuando usted dice, oye, el profe de buena onda, cuando usted dice que el profe es buena onda, yo dejé de ser el Mauricio y soy buena onda. Pero usted me está objetivando. Y si usted me objetiva, usted tiene razón, la razón le permite explicar cómo es el objeto, dar una característica al objeto, y por tanto, en ese acto yo me cosifico, soy una cosa. En ese sentido, en la sociedad, los sujetos se relacionan solo con objetos. Oh, mi mamá que es pesada, objeto. Este cabro no aprende nada, que debe ser medio tonto, objeto. ¿Sí? Cuando te describen a partir de una cualidad, te están objetivando, en consecuencia te están cosificando. Por tanto, la interacción es de sujeto a objeto, siempre. Y como es una relación entre sujeto a un objeto, el objeto es cosa y la cosa se puede tener, se puede controlar. Las cosas, los artefactos culturales, una cosa, le puedo dar un sentido de pertenencia, la puedo comprar, la puedo transar. Desde ese punto de vista, nosotros, los sujetos, hemos sido fragmentados por el sistema y todo es objeto mercantil. Tenemos la liposucción, tenemos los dentistas, tenemos el oculista, ¿sí? Tenemos los maquillajes, tenemos el champú para el pelo. Yo recuerdo que en mi tiempo me lavaba el pelo con unas pastillitas de unos cubitos de champú que era el Lesancy. Hoy día uno va a comprar champú y tenía, pero una góndola inmensa con por lo menos 200 tipos de champú. Y hoy voy a comprar champú. Nuestro cuerpo está cosificado. Somos sujetos cosificados en la interacción, porque somos sujetos de productividad. La mercantilización llegó a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es objeto mercantil. De hecho, cuando Piñera hace un par de años atrás dijo, la educación
es un bien de consumo, está diciendo que se vende educación. No importa que usted sea profesional o no, no importa, vendamos educación. Uno es sujeto que pasa por un dispositivo, compra un producto que se llama educación, y si le faltó aprender más, compra otro después. Compra un postito, compra un diplomado, compre, dirá este sistema. ¿Ya? Entonces tengo, los sujetos solo se relacionan con objetos. Y la pregunta es entonces, ¿y qué es lo que hay en una relación de pareja? Depende de dónde se sitúe en la interacción. Cuando usted escucha, oye, ¿y tenéis polola o no? ¿O tenéis pololo? El tener, las cosas se tienen. Hay una relación sujeto-objeto. Entonces tengo el sujeto sujetado a su subjetividad, a una única forma de pensar, que la da el sistema. Te dice, piensa así. ¿Sí? Y donde lo principal es la razón. Razonar es clave. Pensar, 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 que con eso lo puedo controlar. ¿Sí? No hay nada más que eso. Ahora, por tanto, eso otro, vamos a decir que se conoce como en nuestra sociedad occidental, porque estoy hablando todo el rato de la sociedad occidental, no estoy hablando de la sociedad ancestral, lo que había antes, sino que estoy hablando de Occidente. Entonces lo que tengo es una alteridad para Occidente. La alteridad es el otro. El otro existe cuando yo me doy cuenta que existe. Cuando me doy cuenta que existe, es alteridad. Si no me doy cuenta que existe, no es alteridad. Pero es el otro, no soy yo. ¿Sí? Puede que, no sé, voy todos los días a comprar al almacén, clandestinamente, por supuesto, no me imagino de otra manera, ¿ya? Con su mascarilla, su gel en las manos, pero van a comprar clandestinamente, porque van sin permiso. ¿Ya? Entonces vamos a ver por qué vamos sin permiso, para comprar sin permiso. Entonces son compras clandestinas, ¿ya? No solo fiestas clandestinas, también hay compras clandestinas, salía a pasear el perro clandestino, hay una clandestinidad que está operando hoy día en esta sociedad, en esta dictadura sanitaria. Entonces tenemos, usted va a comprar y de repente se da cuenta que hay otra persona que siempre va a comprar al mismo almacén. Y cuando usted por primera vez se da cuenta que está ahí, el otro es una alteridad, emerge, está ahí, presente. Pero hay algo de él o de ella que a usted le llama la atención, por tanto se constituye en alteridad, existe. ¿Ya? Ahora, en esta sociedad occidental en la cual estamos, donde hay un sujeto que vive en la sociedad, un sujeto controlado, un sujeto que se relaciona solo con objetos, no hay un ser humano, como decíamos recién, hay un sujeto, está sujetado. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia con lo ancestral? ¿Qué es aquello que es distinto a lo europeo centrista? Un ser humano. Cuando uno mira las cosmovisiones ancestrales se encuentra que hay un ser humano que vive en comunidad. El ser humano es parte de una cosmogonía, es parte de un todo. El sujeto occidental, él es el centro de todo. Tiene todo el dispositivo para pensarlo, ¿ya? Para el sujeto, para que el sujeto siga siendo productivo. De hecho, si miramos hoy día nosotros las decisiones del gobierno, ¿dónde están centradas? ¿Es una decisión sanitaria o una decisión económica? Todo el rato es económica, mercantil, productiva. No es una decisión, la decisión no están tomando en términos sanitarios, que muera menos personas. Lo que están pensando todo el rato es la unidad de negocio. Millones de pastillas de vacunas que se compran, cuánta plata les doy para que... Todo es negocio. La cajita que vendieron hace un par de meses atrás para que no tuvieran que comentar, todo es negocio. La solución es mercantil, no es sanitaria. Ya. Entonces, pero cuando yo miro lo ancestral, miro nuestros ancestros, miro nuestras cosmovisiones antiguas, la inca, la aymara, la mochica, la azteca, ¿sabes? Me encuentro que ahí no hay sujetos, ahí hay seres humanos que viven en comunidad. Y ellos son parte de todo. ¿Ya? Y como son parte de todo, es súper importante esa vinculación con la naturaleza.
se brinda, se festeja, se comprenden los ciclos astrales, los ciclos de la luna para la siembra, hay una comprensión, ¿ya? No hay manipulación genética de la semilla, hay conservar la semilla en su naturaleza, en su condición, en sus cualidades, en sus tiempos, ¿sí? En cambio, el sujeto occidental está todo el rato tratando de controlar la naturaleza. ¿Y qué tenemos? Que cuando vamos a la feria hoy día no tiene olor, no tiene aroma a frutas, porque están todas las frutas intervenidas genéticamente para que duren más tiempo. Entonces, para que duren más tiempo, la cáscara tiene un componente que hace que no emita olor. Entonces vamos a la feria y no hay olor. Es una feria pareja. No hay aromas que circulen en la feria. Excepto que te acerques al perejil o al cilantro y vaya a olerlo ahí directamente. O la albahaca de repente tiene un olor súper intenso. Pero no hay olores. ¿Por qué? Porque hay manipulación. La naturaleza controla, o sea, el sujeto controla la naturaleza, ¿ya? Entonces, pero cuando miro la ancestralidad, tengo un ser humano que vive en comunidad, que se ha resistido a la conquista, que se ha resistido a la colonización, que mantiene ritos, ¿ya? Que habita la chacana, que es un símbolo que está presente en todos los telares de nuestro continente. Esta chacana, que es súper importante en esto, aquí está la chacana, esa es la chacana, que sube a lo superior, baja a lo inferior, va a lo telúrico, a la trascendencia, lo terrenal, en lo que fue, lo que es y lo que será, dice una canción por ahí. Lo que fue, lo que es y lo que será, ¿ya? La gestión del tiempo es distinta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es un andino descendiente. Somos andino descendientes. En nosotros habita una comprensión de la vida. Estamos como en un sujeto híbrido, dirá por ahí algún autor. García Canclini dice, no, nosotros somos sujetos híbridos. No somos puros occidentales, sino que somos ancestrales también. Y nos resistimos, ¿ya? En lo andino descendiente también están los afrodescendientes ahí, ¿ya? Que llegan como esclavos, ¿ya? Como mano de obra barata para la productividad. Entonces tenemos ahí una andino descendencia, tenemos una afrodescendencia, tenemos una cosmovisión, pero que tenemos fundamentalmente dispositivos de resistencia. Nos negamos todo el rato a hacer las cosas como uno dice, ¿ya? Esa resistencia, ¿ya?, que aparece todo el rato es ancestral, ¿ya? Ancestral, a la conquista, ¿ya? Cuando nos dicen no salga a comprar sin permiso y vamos a comprar con permiso, pareciera que hay algo de resistencia a la autoridad. Somos clandestinos, nos volvimos clandestinos, ya como experiencia. Ahora, esto nos lleva a dos componentes, ¿ya?, de la educación sexual. Como el sujeto tiene que estar controlado, un sujeto de control que tiene que vivir en la sociedad y tiene que hacer, y no descuidarse de la productividad, porque estamos en un viaje mercantil. Entonces, para que sea productivo, necesito que sea un sujeto ordenado, que obedezca las reglas del juego. Entonces, en la modernidad tengo una sexualidad del riesgo. No hagas esto porque es peligroso. Usa condón, pero no hablemos del condón porque es complicado, ¿sí? Y cuando pensamos en una sociedad mercantil productiva, se espera que esta sociedad, que este sujeto en la sociedad sea un sujeto productivo, pero además sea un sujeto reproductivo, se reproduzca para mantener la esperanza del progreso y el desarrollo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, entonces tengo la modernidad, se centra por tanto la sexualidad en una sexualidad del riesgo, ¿ya? La infección de transmisión sexual, el VIH, el abuso, la violencia, etc. Todo es riesgo, ¿ya? El embarazo no deseado que se dice, ¿ya? El aborto, todo es sexualidad de riesgo. La pedofilia, ¿ya? Y hay una serie de palabras que circulan en esta sociedad, en donde cada vez que aparece la palabra sexualidad, ¡pum!, se le pone al lado
un apellido que está asociado a riesgo. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia sexual andina, lo andino descendiente, lo ancestral, nos encontramos que hay una sexualidad asociada al placer y al goce, al pasarlo bien, a la experiencia. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que surge ahí en ese sentido es, bueno, ¿y por qué la educación, por qué tiene que ser educada la sexualidad? ¿Quién dijo que la vida sexual tiene que ser educada? Porque por eso estamos hablando de educación sexual, porque queremos educar la educación sexual. ¿Quién mandata eso? ¿A quién se lo manda? Dele. Tengo una duda. Dude nomás, pues si este es el espacio para esto. Además, todas las dudas están incluidas en la matrícula, así que pregunte nomás. Sobre lo que habla de los andinos descendientes. ¿De dónde viene, o sea, es que, sí, de dónde viene la idea de que ellos vivían la sexualidad como el placer? ¿De dónde viene? Sí, o sea, que bueno, yo no lo había escuchado antes. Mire lo que está en nuestro continente. Estos son cerámicos de la cultura mochica. Del año 2000, del año 200, del año 300 antes de Cristo, los mochicas habitaron nuestro continente hasta el año 700 después de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esta vida sexual de nuestros ancestros? ¿Por qué hicieron estos jarros de cerámica? ¿Por qué aparecen estas poses sexuales prohibidas? ¿Ya? ¿Por qué hay sexo oral? ¿Ya? ¿Por qué hay caricia? ¿Por qué hay encuentro sexual? ¿Ya? Y estos son algunos de los cerámicos que les estoy compartiendo. ¿Ya? De hecho, ellos tenían, los artesanos que hacían los cerámicos, una expresión de los cerámicos mochicas. Ahí hay vida sexual. ¿Profe? Dele. No, que respecto a esto también quería añadir que, bueno, a mí al menos cuando estaba en el colegio me tocó una vez disertar sobre los murales y mosaicos de Pompeya. ¿Ya? Entonces ahí por lo que vi también habían muchas imágenes sexuales y de verdad era impresionante, era muy erótico todo. ¿Y qué me iba a decir? Bueno, eso. Y que también, eso yo creo que, no sé si contaría como cultura andina, No, pero es algo europea antiguo. centrista. Antes de, como es el origen de los romanos, los griegos, es lo previo al desarrollo de la sociedad occidental. Es como que está la sociedad occidental, ¿ya? Pero antes de eso hay ciertas historias que se omitieron, incluso en Europa, ¿ya? Y que tenían que ver con el peso y el control que establece la iglesia, en la lógica de la reproducción. Porque si el Profe, propósito, ¿sí? Nomás. ¿Y lo andino cómo aborda todo el tema de las enfermedades y como todo ese tema de que ahora es riesgoso? ¿Sí? ¿Cómo lo abordó lo andino entonces? ¿O no, simplemente no lo aborda? O sea, primero, todas las infecciones de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, todas vienen de Europa. Ellos las traen, no es que aquí estaban. Y eso genera una mortandad increíble, porque además ellos abusaban de las mujeres cuando llegaron. ¿Ya? Porque, de hecho, en la llegada de los españoles, en la primera etapa, nuestros ancestros ni siquiera eran seres humanos, no tenían alma. Ni siquiera eso. De hecho, cuando llegaron los afrodescendientes como esclavos, los esclavos sí tenían alma. No así nuestros ancestros. Por tanto, daba lo mismo lo que le hicieran. Y los que vinieron acompañando a los conquistadores no eran con los mejores, vamos a decir, valores o estilos de vida de ciudadanía. ¿Ya? Muchos de ellos eran sacados de las cárceles y mandados al continente para la conquista. Venían a conquistar. Y conquistar significa que el terreno me pertenecía. Y con todo lo que estaba dentro.
que es muy loco cuando dice, oye, el que conquistaba, los conquistadores, llegaban a un territorio y se apropiaban como conquistadores, eran dueños de todo lo que estaba en ese territorio. Y uno, el mundo, por ejemplo, los jóvenes, en mi tiempo, cabros chicos, oye, el lenguaje, ¿tenéis polola? No, pues bueno, conquístate una mina. Ese era el lenguaje, cabros chicos. En la palabra conquista es que me pertenece. Cuando uno mira qué está detrás de los femicidios, eso, que me pertenece. ¿Qué dicen los femicidas? O era mía o no es de nadie, me da lo mismo ir a la cárcel. Ahí hay una base patriarcal, machista, misógina, heteronormal, sexista, binaria, estereotipada. Está la base de eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo resuelven ancestralmente la vida sexual? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque la vida, por así decirlo, de en pareja, no tiene los parámetros occidentales, que es el matrimonio, un dispositivo de control. Ese matrimonio en la sociedad occidental dice que tienes que estar, tienes que tener vida sexual dentro del matrimonio. Y como es dentro del matrimonio, el fin es reproductivo. ¿Y por qué? Porque se espera que la productividad lo hagan solo los que se reproducen, que son los hijos de. Y los hijos van a la producción y las mujeres son objeto para la reproducción. Es una máquina productora de guagua, vamos a decir, la más discurso occidental. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué pasa con la ancestralidad? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo es la vida sexual? Nos estamos acercando a estos 4 lugares, estos de la modernidad versus lo andino ascendiente. Voy a responder tu pregunta porque quiero llegar a otro, pero va para allá, ¿ya? Entonces lo que tenemos, de alguna forma, es una educación que tiene como principio asegurar que la sexualidad sea educada. Y sea educada para lograr la reproducción. Entonces cualquier encuentro sexual que no tuviera fines reproductivos es rechazado. Por eso que las relaciones prematrimoniales no están permitidas. O en este contexto. Por eso que no se consideran aberraciones, y aparece el pastor Soto y otros más, diciendo, no, pues, o sea, el encuentro sexual entre hombres no es reproductivo, así que, o el encuentro sexual entre mujeres, que no es reproductivo, ¿ya? Y te decía, pero ¿de qué estamos hablando? Porque se entiende que el encuentro sexual, por tanto, la educación sexual tiene que asegurar la reproducción. Porque tienen que asegurarse que la sexualidad sea educada. ¿Qué lo dice? Con fines reproductivos. Ahora, en ese viaje, para cerrar este cuento, la conquista fracasó. Porque no estamos todos homogenizados. De hecho, estamos haciendo esta clase de educación sexual y placer. Evidencia que fracasó la conquista. Fracasó la homogenización. Si no, seríamos todos judíos apostólicos romanos. No lo somos, porque la energía de la chacana opera en nosotros todavía. ¿Ya? La misma energía que está puesta en el constructo de nuestros peñis, o de nuestras machis, o de nuestras ñañas, están ahí, está presente. Claramente. Por tanto, esta modernidad fracasó. No, lo que prometió, que era el progreso y el desarrollo, no lo hemos logrado. De hecho, la desigualdad social que tenemos hoy día es que a todos nosotros y a nosotras nos toca en igualdad de condiciones este progreso y desarrollo. Pareciera que hay algunos que tienen más progreso y desarrollo que nosotros. Ahí tenemos un tema, ¿ya? Y por tanto la pregunta es, ¿qué es lo que se resiste? La fantasía, la propuesta es que se resiste una comprensión, una experiencia del ser humano íntegro, pleno, a diferencia del sujeto que vive en sociedad, que es el que va a la escuela, el que es educado, y en la cual ustedes se están formando para educarlo. Entonces, wow, yo quiero aportar a eso. Bueno, aquí estamos, haciendo la discusión. Estamos desde un paradigma sociocrítico. Por lo tanto, el sistema educacional
pone su energía en la razón como dispositivo de inteligencia, porque es la inteligencia la que permite controlar la naturaleza. La razón controla la naturaleza. Ahí está la relación de lo patriarcal, ¿no? Entonces, el desafío grande. Pero ¿qué tenemos cuando hablamos del ser humano en plenitud? Y aquí vuelve a aparecer la chacana. Cuando pensamos en el ser humano, no en el sujeto solo habita desde la razón. Cuando decimos ser humano, el ser humano habita 4 territorios a lo menos, que son los territorios del ser. El cuerpo, donde todo ocurre. La experiencia sexual es corporal. El mundo de las emociones, donde yo siento la experiencia. Entonces tengo el cuerpo, las emociones, la experiencia propiamente que tiene que ver con lo trascendente, que es lo que está ocurriendo aquí y ahora, en este instante. Y la razón, pero como un todo. Entonces, como seres humanos, habitamos esos 4 territorios. Cuerpo, emoción, razón y experiencia. Aquí y ahora, que tiene que ver con el darse cuenta. Entonces, tengo estos 4 territorios. Y en ese sentido ya tengo una primera distinción, una primera, así, abro y digo, mira, al ser un ser humano integral, ¿verdad? La experiencia sexual implica todo esto. Cuerpo, emoción, experiencia, trascendencia, razón, todo. Pero en el sujeto occidental, el encuentro sexual solo es razón. Por eso que por eso que es preventiva, por eso que es una educación sexual desde el riesgo, para que usted entienda el riesgo. E incluso usted le hace una prueba a los estudiantes y todos se sacan un 7 en los riesgos del encuentro sexual. ¿Y por qué tienen encuentros sexuales finalmente riesgosos igual? Es porque al tener que ver con la experiencia, con las emociones, con el cuerpo, de lo que no hablamos, de hecho, el encuentro sexual, la experiencia del encuentro sexual, lo menos que hay es razón. Cuando se activa la fase de la excitación, dejamos de pensar. Excitación, meseta, orgasmo. En esos 3 niveles no hay razón, hay solo experiencia. Es el cuerpo el que reacciona. Entonces, bajo esa premisa, pareciera que desde lo acentral, los procesos, voy a usar una palabra occidental, los procesos de seducción, los procesos de construcción de pareja tienen otros propósitos, que es parte de vivir en comunidad, con cierta ética vinculada a la naturaleza, que es distinta a la ética del tener del sujeto occidental. La ética, que es una palabra occidental, de la ancestralidad, la ética dice que es un ser humano que vive en comunidad, es consciente del entorno. Por lo tanto, la construcción de pareja obedece a ese contexto, a esas cualidades territoriales. Tiene una comprensión distinta. Son 2 lugares distintos donde ocurre eso. Entonces tengo los territorios del ser, que tienen que ver con esta chacana, esta energía, que tienen que ver con contexto, tienen que ver con interacciones, tienen que ver con los componentes culturales, ancestralidades, tienen que ver con la historia, con lo que ha ocurrido, con lo dicho, con el cuerpo, las emociones, la trascendencia y lo cognitivo como parte de. ¿Y la educación sexual? ¿Dónde está la educación sexual? Está en la razón, centrada porque estamos en una sociedad occidental, el dispositivo educacional es occidental. Si yo hago educación popular, estoy fuera de la educación formal. Estoy en una educación de resistencia, de relevar otras dimensiones, de la comprensión de lo que es la vida en comunidad. Pero la educación formal, el currículo lo da el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación dice que esto tiene que ser razón. Razón. O sea, la insistencia del Ministro de Educación de que hay que volver a clase porque tienen que aprender. La pregunta, ¿aprender qué? Estamos en un contexto único en la humanidad que es una pandemia. Se está muriendo la gente, el entorno. Todos ya conocemos más de alguna persona, amigo conocido, que ha perdido un pariente, amigo conocido. Se vienen los duelos. Pero como no hablamos de ciertas cosas, porque tratamos desde la razón controlar el mundo emocional, porque ese es el mandato del sujeto occidental,
nos encontramos con esas complejidades. Entonces, ¿qué tenemos en la educación sexual? Lo que decimos recién. Oye, ¿alguna consulta lo que he hecho hasta ahora? ¿Alguna inquietud? ¿No? No, Ya, sigamos. Ya, pues, ahora avancemos. ¿No? Me quedan 70 pantallazos más. Ya. Entonces, elemento de contexto. La educación se juega todo. En la educación, los niños fallados eran votados. Los niños con discapacidad, diríamos hoy día, la necesidad educativa especial, o sea, alguna discapacidad visible, un tiempo en que se votaban a los acantilados. Pero en la educación se juega la sociedad que viene. Se transmite la cultura, se transmiten los valores, se transmite aquello. Por tanto, también se transmite la resistencia. Se transmite esto de no quiero ser colonizado, me resisto a ser colonizado. En la educación se transmite y se va a transmitir durante los siguientes 20, 30 años que la Plaza Italia ya no se llama Plaza Italia, se llama Plaza de la Dignidad. Eso ya empezó a moverse y no va a parar. ¿Sí? Pero en la educación se juega eso. ¿No? En la educación, por la educación se transmite el tema de cómo bailar cueca. Esta cueca formal que establece el sistema, versus la cueca brava que se habla, se baila en ciertos contextos, en torno al rito de la rueda. Y la cueca no es el 8 como hito fundamental, tiene una expresión distinta cuando uno baila la cueca en torno a la rueda, al rito de la rueda. Hay una forma distinta de hacer este juego. De hecho, aquí no están con esta vestimenta que es como de los shows. Hay una transmisión de una cultura. Pero de sexualidad se habla hace mucho rato, pero siempre en términos mercantiles. ¿Ya? Se vendían, estos son fotografías de Chile, ¿eh? Ahí dice, Santiago de Chile. Se vendían estos cinturones para la eficiencia sexual, ¿no? Usted los compraba, los compraban, ¿ya? Era un dispositivo eléctrico, venía con pilas, se enchufaba, etc. Y los hombres tenían una máxima potencial sexual. La mujer es lo mismo, ¿ya? El vibrador en ese tiempo, ¿ya? Los dispositivos que estaban en los sex shops para las prácticas autoeróticas estaban presentes como dispositivos, ¿ya? Pero cuando uno mira las lógicas desde el riesgo o la consideración que se le da a la mujer, ¿ya? Para la curación para las convulsiones nerviosas, la agitación nerviosa de las mujeres se decía, ¿ya? Por la menstruación, ¿ya? Y por tanto, compra esta cajera y la mujer no va a tener ese ser histérico, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que el ciclo menstrual tiene una asociación mercantil. Y cuando es mercantil, el propósito es que usted es un sujeto, no un ser humano, ¿ya? Las primeras experiencias de educación sexual que están registradas, ¿no? En el 1550. 1492 llegaron los personajes, en 1550. Se instala el primer hospital, que fue el San Juan de Dios, ¿ya? Y había una alta prevalencia de infecciones contagiosas, la viruela, el tifus, el sarampión, la enfermedad venérea, etc., que son lo que los tipos trajeron de Europa, ¿ya? Que generó una mortandad, diría que más grande que la pandemia que tenemos hoy día. Así que de pandemias nuestra historia sabe. Y en 1907 se crea la sección de administración sanitaria que tendría a cargo el tema de la vinculación con la higiene. Aquí es súper interesante esto porque en el 24 el ministerio echa a andar los primeros documentos de educación sexual. Se crea el Ministerio de la Higiene, que hoy día es el Ministerio de Salud, ¿ya? Y se hacen los primeros dispositivos de educación sexual. Y el propósito era los sanitarios a propósito de la sífilis, ¿ya? Y ellos echan a andar unos manuales, 7 manuales relacionados con el tema de la prevención de la cosa social, de la higiene social.
¿ya? Y estos, uno de ellos, ¿ya? Los procesos biológicos de las enfermedades venéreas, la sífilis hereditaria, había toda una campaña de la sífilis hereditaria. Si usted busca fotos o campañas de la sífilis, ¿ya? Son totales en esos tiempos. Pero uno de los manuales, uno de los títulos de los manuales de la higiene de educación sexual decía: la masturbación y sus peligros. Eso implica, ¿ya?, que el propósito de alguna forma, y de hecho el texto dice, con el fin de enseñar modelos de conducta sana y adecuadas para conservar el vigor de nuestra raza. Así que era súper importante no masturbarse, porque la masturbación no tiene un fin reproductivo, por tanto se sancionaba, porque además tenía asociado algo que es súper, que hasta hoy día es complejo de decirlo públicamente: el placer. ¿Qué más tenemos en esta historia? ¿Ya? De alguna forma el dispositivo de educación sexual está centrado en esa historia en el binomio salud-enfermedad, lo bueno y lo malo, producir y consumir, que son las variables mercantiles. La modernidad se mueve siempre en la lógica polar, ¿ya? Hombre-mujer, ¿ya? El bueno y el malo, la salud y la enfermedad, el sano y el enfermo, ¿ya? Producir y consumir, siempre se mueve en la lógica de la polaridad, pero también siempre pensando en producir y en reproducir, ¿sí? Si estás sano para producir, si estás sano para reproducirse. Por lo tanto, si estás enfermo no te vas a poder reproducir, entonces es una preocupación. Cuando uno empieza a mirar esto, uno sospecha por qué un laboratorio en plena pandemia se equivoca y lanza al mercado pastillas anticonceptivas que no funcionan. Uno, si lo mira así desde la perversión del sistema, es raro, desde la teoría de la sospecha, conspirativa incluso, ¿ya? Es extraño esto de que en plena pandemia, donde está muriendo mucha gente, un laboratorio se equivoque y tengamos pastillas anticonceptivas que no funcionan y en consecuencia embarazos no deseados. Y que una ley prohíbe el aborto de esos embarazos no deseados. Profe, ¿Sí? quería mencionar algo ahora que mencionas ese tema, de que también se había prohibido la compra de condones, pues. No eran esenciales y estaban clausurados en ese mercado. Y no eran esenciales. Y de hecho, las pastillas anticonceptivas había que comprarlas con receta. No se podían comprar pastillas anticonceptivas porque no eran esenciales. Y se requería la receta para ir a comprar. Pensando como dispositivo para. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Uno puede sospechar a la luz de esta tradición y decir, esto me huele raro. ¿Sí? Y la educación sexual, bueno, en el 25 se instala la educación primaria gratuita, por tanto el acceso masivo a la educación de los peones del campo. Porque había que tener mano de obra calificada, entonces el tema era que el analfabetismo era muy alto, entonces teníamos que superar leer. En el 26 los magisterios, entran los estudiantes de medicina y de hecho empieza la primera promoción de la educación sexual en el 26. Ahí están los primeros esfuerzos, ¿ya? Pero siempre centrado en lo reproductivo. La anatomía que todavía opera en la escuela, el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, pero sobre todo como sin todavía acercarse a lo reproductivo, o sea, es como la genitalidad y las infecciones. Sería, ¿ya? No le dan todavía mucha fuerza a lo reproductivo. Del 20 al 40 se aborda una educación sexual, yo digo clandestina, ¿ya? Y por eso cuando aparece la palabra clandestino hoy día en la sociedad digo, bien, ya están recuperando mi palabra.
Entonces, pero siempre al olero de lo biológico. De hecho, hay una experiencia de un sumario que se le aplica a un profe que hace educación sexual en un colegio. En ese tiempo todos los colegios eran del Estado, ¿no? Y lo despiden. Y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en ese momento hace una defensa corporativa del profe, hacen un paro y lo logran rescatar. Y lo salvan del despido, ¿no? De hecho, ahí está el apellido Perea, ¿ya? Sin embargo, queda una amonestación privada, ¿ya? Y que decía por tratar en clase materias que no estaban en el programa. O sea, lo echaron al profe. Los sumarianos le echaron. Es como lo mismo que pasó hace poquito cuando el profe en un colegio por ahí leyó unos textos del MB. Dice, oye, si esto fue en los 40, estábamos en el siglo XXI y opera lo mismo. Se siguen echando los profes por hablar de una sexualidad de un notable escribano, ¿ya? Que es el MB. Dice, ¿qué pasó aquí? Que además habitó los pastos del PEDA como un estudiante más, al igual que ustedes. Y lo amonestan, el profe, y a este otro lo echan. Bueno, ahí está, ¿ya? En el 35, el profe Ramón Clares, un psiquiatra, dictaba un curso en la Chile, y por tanto, todos iban a su clase, ¿ya? Y él hacía una clase de tanatología sobre el tema de cómo los abogados podían dar cuenta del tema de la violación y el abuso, etc. Y esas clases se llenaban, porque era el único lugar donde se podía hablar de sexualidad, por el experto. Nuevamente, ya aparece otro tema. ¿Quiénes son los que pueden hablar de sexualidad? Los expertos. ¿Y quiénes son los expertos en ese sistema de educación? Los profes, las profesoras, los profesores. Y si los profesores no tienen educación sexual, ¿cómo van a hablar de educación sexual si no son expertos de alguna forma? Ahí se produce una especie como de calificación-descalificación. Ahora, cuando usted llega al colegio y habla de educación sexual, va a decir, yo tengo un minor en educación sexual, así que tengo todo el derecho aquí de preguntarle a todos ustedes cómo lo hacemos para construir una política contextualizada a escala humana, que aborda al ser humano, que vive en esta comunidad escolar. Hay algo interesante, ¿ya? En el 73 aparece un libro que es súper interesante, ¿ya? Introducción a la psicología de la vida sexual, ¿ya? Y en el capítulo 4 abordaba la pedagogía sexual. Y dice, oye, genial, pero hasta ahí llegó nomás. ¿Se imagina una pedagogía sexual? El departamento de pedagogía sexual en el PEDA. ¡Wow! ¿No? Bueno, tenemos que cambiar este rector. Se nos viene el departamento de pedagogía sexual. Se viene, ¿ya? En el 39, el Nicomedes Guzmán, el hombre escudo, hace relato de lo que eran los conventillos, cómo era la vida sexual de los conventillos. Y ahí empiezan a aparecer saberes de lo que ocurre efectivamente. ¿Cómo resolvían el aborto en los conventillos? De hecho, ¿cómo se resolvía el aborto en ese tiempo? Y súper interesante el texto, está por ahí, ¿ya? Pero todo el rato hay un abordaje, como digo, que no es directo, sino que es por el lado. Lo mismo que nos pasó a nosotros en el PEDA. Este ramo de educación sexual, hoy día del minor, se inició hace 7 años atrás. Y lo hacíamos clandestinamente, sin autorización de nadie, con los estudiantes de biología. Empezamos y empezó a aumentar, después se hizo la facultad de ciencias. Y venían chicos de matemáticas, de biología, de educación física, todo, y hacíamos el ramo. Y logramos instalar en la carrera de educación de biología el ramo de educación sexual y género. Hoy día forma parte de la malla. Biología tiene la tremenda oportunidad que los estudiantes de primero tienen el ramo de educación sexual y género, único en Chile. Pero aquí estamos. Y estamos ustedes participando de este minor. En el 46 se arma en el pedagógico, cuando estaba ya en Camin con la Alameda, ¿ya?
En la clase de psicoanálisis ocurrió lo mismo que con el psiquiatra. Los estudiantes van a esa clase y van de todo el mundo, van a escuchar a este profe. ¿Ya? En el 65 se crea la unidad de sexología y antropología. ¿Ya? Y aquí empieza algo interesante. En el 65 Frei Montalva solicita que se elaboren políticas de educación sexual. Oye, tenemos que tener política de educación sexual. ¿Ya? Y el presidente de Quijada, que en el 94, el primer presidente de esta sociedad, que empiezan a armar un documento sobre la educación sexual en Chile. Se hace en el 68 un congreso latinoamericano, se hace el primer congreso de la jornada de sexología, ¿ya? En donde se explicita la elaboración de esta política de educación sexual. Están los documentos, ¿ya? En el 70 aparece la primera publicación oficial del gobierno en educación sexual. En el año 1970 tenemos la primera publicación de educación sexual, ¿ya? Y hace una propuesta curricular para tener una educación sexual, vamos a decir en el lenguaje actual, educación sexual integral. El gobierno de Allende, del Salvador Allende, se hace cargo de la educación sexual y dice, este es un tema relevante, ¿ya? En el 71, en la Escuela Nacional Unificada, ¿ya? Que es un currículum nacional de educación sexual, de educación unificada. Todo Chile iba a tener un currículum que iba a permitir que todos se formaran, que era un documento de transición del socialismo. Él hablaba justamente de una educación sexual, de una educación social pública planificada, ¿no? Y lo que se intenta en ese documento venía un dispositivo de educación sexual como algo relevante e importante. En el 71 se promueve la educación sexual para los profes, ¿bien? Y en el 71 además se hace la segunda jornada de sexología sobre el tema ya patrocinada por el Ministerio de Educación, sobre todo porque había el mandato anterior de hacer la política de educación sexual, ¿ya? Y en el 72 se realiza el primer curso para equipos multidisciplinarios de investigadores en sexología y educación sexual, que era parte importante del Ministerio de Educación. O sea, lo que iba a pasar a partir del 72 era que el Ministerio de Educación iba a tener una unidad de sexología y educación sexual con investigadores para trazar esta planificación. Así de potente era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en el 73 llega este personaje siniestro, ¿no? Y después viene toda la concertación que lo acompaña, tan siniestros como este personaje, y se produce el golpe militar, y por tanto se destruye todos los documentos que estaban relacionados con esta política de educación sexual y los propósitos de la ENU, la Escuela Nacional Unificada, ¿ya? Y por supuesto desaparece la Oficina Coordinadora de Investigadores y Educación Sexual. Desaparece, la desarma, ¿ya? Y no hay más educación sexual, ¿ya? Entre el 73 y el 90 aparecen las declaraciones de principio, lo que decía la Junta Militar, la dictadura, respecto del rol de la mujer, ¿ya? No había educación sexual. De hecho, en muchos consultorios del país, las mujeres iban al control ginecológico y les sacaban los dispositivos intrauterinos. Y las mujeres se embarazaban sin querer embarazarse, sin tener idea que le habían sacado los dispositivos intrauterinos para evitar el embarazo. Pero este es el rol que definía la dictadura a la mujer. La mujer debe tener conciencia de que su misión en el campo del trabajo es tan insustituible para la familia y para Chile, que su deber primordial es su rol de esposa y madre. ¡Wow! Y su obligación secundaria, quizás parece a lo mejor la superación en el campo del trabajo o la satisfacción de sus inquietudes intelectuales o culturales. O sea, cuando uno lee eso, es reproducción. Por sus características propias derivadas de su misión maternal, reproducción, la mujer no está destinada a realizarse a sí misma, sino a través de los demás. ¡Wow! Eso era. Ahí tenemos. Respecto del Ministerio de Educación, dice, la enseñanza básicamente recomienda incluir asignaturas destinadas a capacitar a la mujer en enseñanzas del hogar, la puericultura y la psicología, pero para el hogar. Entonces, oye, ¿qué pasa con el currículum de la mujer entonces? ¿Qué pasa con la enseñanza de abordar una educación sexual centrada en el placer, por ejemplo, con prácticas de autocuidado y motocuidado? No están.
Ya, para ir terminando. Por tanto, del 79 hacia adelante, la educación sexual se considera en el currículum. En octavo, la reproducción humana en ciencias naturales. Reproducción. En la enseñanza media, en ciencias naturales y biología, se refiere a la reproducción de los seres vivos. Ese es el currículum. Y si uno mira el currículum de hoy día, y lo pueden ver, ¿ya? Ministerio de Educación, currículum, programa de educación sexual, le van a aparecer una serie de documentos. Se les voy a mandar después, los voy a subir los textos para que los puedan revisar. Y uno mira el currículum y no ha cambiado mucho. Sigue con el mismo sello, ¿ya? En el 80 se instala se hace, aparece la LOCE y se traspasa a los colegios, a los municipios, ¿ya? Por tanto pasan a depender de las municipalidades, de las corporaciones municipales, y empieza el debacle de la educación en Chile. La educación deja de ser parte del Estado, deja de ser un tema del Estado y pasa a ser un tema de privados. En ese inicio, el 80% de los colegios municipales, hoy día, más del 50 y tanto por ciento hoy día son colegios particulares los que gestionan la educación. Y cada uno con sus propios proyectos educativos, y cada uno con sus propias políticas de educación sexual. Por tanto, hay colegios en que usted no puede hablar ciertas cosas. En los 90 se genera la LOCE, como hablábamos recién, y genera todo un cuento. Aparece en el 2005 el Plan de Educación Sexual, ¿ya? Que Vitar, que era presidente, trató de echarlo a andar, pero como todo, faltaron lucas para la implementación, ¿ya? En el 95 se implementan las JOCA, las primeras jornadas de educación en afectividad y sexualidad. Que de hecho, si usted busca la JOCA en internet, va a encontrar los manuales de cómo se hace un conversatorio en afectividad y sexualidad. ¿Por qué lo bajaron? Y de hecho lo bajó la Iglesia directamente, poniendo unas fotos en los diarios y en los medios de comunicación, en las noticias, donde aparecía un adulto entregándole condones a los cabros chicos en un colegio en la zona sur de Santiago. Con el tiempo, ¿sí? Dale. No, que le iba a preguntar, entonces en 1925 la educación todavía no estaba separada de la iglesia, ¿o qué? No estaba. De hecho, en el 25 se hace el primer intento por separarla. Todo lo que es la Constitución del 25, de alguna forma, la lógica de la República, del Estado separado de la Iglesia, pero nunca ha estado separada, siempre ha estado metiendo metiendo la cola, dice por ahí, ¿ya? ¿ya? Pero tiene que ver con eso, no hay si bien se hace el intento, pero está todo el rato cuestionándose. Bueno, cuando se instala la JOCA, la Jornada de Conversación de Afectividad y Sexualidad, que la baja es la Iglesia. Y la baja con una foto que no eran verdaderas. La atribuyen que está en un colegio terminado y después se supo que esa foto era de otro lugar. No tenía nada que ver con esa jornada de conversación de afectividad y sexualidad. Y lo que hacía la jornada de conversación de afectividad y sexualidad es que en el colegio se conversaba sobre afectividad y sexualidad acompañada por profesionales de la salud, ¿no? Psicólogos, enfermeras, matronas, médicos, asistentes sociales, profesores, y toda la familia conversaba sobre sexualidad. Y lo que hacían los profesionales era clarificar las distorsiones en el discurso, clarificar los mitos sobre la sexualidad. Por tanto, era una educación conversada, porque además el dispositivo con el cual de mejor manera se puede abordar estos temas que tienen que ver con el mundo privado son los espacios conversacionales. Por eso se llama una jornada de conversación, ¿ya? De hecho, en eso participa claramente, en la Universidad nosotros tenemos un profesor, Patricio Corsa, su pareja, la Gilda Luongo, es parte de las que diseña estos dispositivos junto con Irma Palma, de la Chile, diseñan este dispositivo a través de investigaciones y dicen, ¿sabéis que la mejor manera de abordar el tema de la educación sexual, para que tenga sentido y pertinencia territorial y local y atienda a las cualidades de una comunidad, tiene que ver con la jornada de conversación? Sin embargo, fueron bajadas por la presión de la Iglesia. Y la bajaron, desaparecieron, no se habló más. De hecho, la ley seguía hablando, pero desaparece, ¿ya? Y después, en el 2004, aparece el Plan de Educación Sexual y Afectiva, ¿ya? Que se da a conocer en el 2005, se inaugura en una comuna en Loprado, ¿ya? Y
Y por ahí tengo una fotito bonita de ese espacio, ¿ya? Del 2006 al 2010, la tía Bachelet, genia, ¿ya? Implementa esta política, pero le falta lucas, no llega, ¿ya? Se instalan los planes comunales de afectividad y sexualidad, pero no hay, no tiene, los profes no están preparados, porque el currículum de la formación no está presente. Entonces, capacitar a los profes eran muchas lucas y no llega, ¿ya? Y se instala para resolver el tema el discurso de la declaración ministerial de prevenir con educación. Y cuando aparece la palabra prevención, estamos todo el rato hablando de riesgo. La prevención es para evitar el riesgo. Y ahí volvemos a la misma disputa de educación sexual desde el riesgo o educación sexual desde el placer. ¿Hacemos promoción de estilo de vida saludable, educación sexual desde el placer, o hacemos prevención de situaciones de riesgo, educación sexual y riesgo? Son las dos patitas de este baile, ¿sí? Va a terminar. El 2011 aparece con Lavín, aparecen los 7 programas de educación sexual, ¿ya? Que son Adolescencia en Tiempo de Decisión, de la Facultad de Chile, que ahí está la Irma Palma. El Teen Start, que es de la Católica, que es extremadamente conservador. También se lo voy a subir unos documentos. Está Sexualidad y Autoestima y Prevención de Embarazo en la Adolescencia, de la Asociación Chilena de la Profa, que en ese tiempo era bastante conservadora, ahora está muy pro. Ya usted se mete a Profa hoy día y está muy bien. El programa Aprendizaje en la Sexualidad y Pasa, que está asociado con la Chile, pero este es de la misma Palma. Está el programa de Educación Sexual y Valores, el PAS, del Centro de la Familia de la Universidad de San Sebastián. Aprendiendo a Querer, de la Universidad Católica, la Santísima Concepción, con el Monseñor Ricardo Esati, no sé si les suena, ¿ya? El encubridor de pedofilia en el sur, el mismo era el que se promovía y el curso de Educación Sexual Integral del Ricardo Caponi, que está centralizado. Después vamos a hacer un taller un par de semanas más sobre estos programas. Bueno, con esto lo que estamos mostrando o compartiendo una primera aproximación es que lo que tenemos es una educación sexual centrada en el riesgo. Tenemos, entre comillas, en este tiempo aparece todo el tema en el 83 con el tema del VIH, que se produce una explosión, estaba muriendo mucha gente y se produce una gran batalla de estigmatización a las diversidades sexuales, a la disidencia o al mundo homosexual. Y eso genera que las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al mundo de la homosexualidad se organicen y den una dura batalla y finalmente logran que se decrete en el decreto 362 del 28 de 2023, el VIH forma parte de las políticas públicas y el Ministerio de Salud tiene un área de VIH. Y por tanto en eso aparecen elementos legales donde el Estado, de alguna forma la ley, establece que debe haber educación sexual para prevenir esto. El único problema de la ley es que mandata al Ministerio de Salud a hacer educación sexual para prevenir el tema del VIH. Entonces, cuando el Ministerio de Educación se sienta a conversar con el Ministerio de Salud, oye, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? El Ministerio de Salud les dice, ¿saben qué? Tenemos todas las ganas, toda la intención, pero nosotros, nuestro propósito es la salud, no es la educación. Ustedes tienen que hacer el tema. Preocúpense de ustedes. La ley dice, de hecho, la trampa que han hecho los parlamentarios permanentemente cuando abordan este tema de la educación sexual, sí, educación sexual, y la instalan en el otro ministerio. En este caso, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe tener unas 4 o 5 leyes que dicen que tiene que haber educación sexual, que es obligatoria, pero no está puesta en educación, no está en el Ministerio de Educación, está puesta en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, su tarea no es la educación. Su tarea es la salud. Y ahí ya tenemos un problema, pero ha sido intencionado, ¿ya? Bueno, para cerrar esta conversa, los datos a propósito de la epidemia que hay en el 84 del VIH, en el 2009 teníamos 23.000 infectados con VIH, en el 2015 habían 61.000. Y hoy día, yo les aseguro, se ha afirmado, que las cifras que hay sobre VIH hoy día están disparadas a propósito de la pandemia. No hay política que resista esto que está sucediendo. Hoy día, la vida sexual afectiva de vivir en pareja en condiciones de confinamiento está complejo. Está súper complejo.
Y son cifras que no hay que meterse a hablar de esas cosas. Mejor no hablar de esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos como síntesis? Una sociedad que mira la educación sexual desde la biología, la reproducción, el riesgo, la heteronormalidad, lo binario, lo estereotipado, etc. ¿Cuáles son las pérdidas de este proceso? No se habla. No hablamos de las personas. El placer, el erotismo, el goce, el autoerotismo, el orgasmo, el autocuidado, el mutuo cuidado, etc. La promoción de estilo de vida saludable. Nada de eso ocurre. Por lo tanto, surgen preguntas. Pues, bueno, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que responder para poder resolver esto? ¿Verdad? Ahora, hay que mirar con calma lo que está ocurriendo, pero las respuestas no están dentro del sistema. Tenemos que desbordarnos. Hubo un ramo de educación sexual y placer clandestinamente, un desborde. Estamos ustedes haciendo el minor hoy día y hablando de este tema, estamos desbordando. No hay universidades en el país que hablen de este tema. Ya, lo dejamos hasta acá, esta primera pata, porque queda harto más. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para que abramos la conversa, las conversaciones, las reflexiones, las inquietudes, la fantasía. Se abre el debate, se abren los micrófonos. Se abre las pantallas. Pero no quiero mencionar algo solamente como por conversarlo. Que hace poco creo que Piñera había nombrado un ministro, creo que el ministro del Trabajo, que había trabajado como en periodo de dictadura. La verdad no sé bien la información, pero sí sé que anduvo rondando como un escrito del MBL hablando de él cuando esta persona prácticamente como que no se quería acercar a él porque tenía VIH y esas cosas. Sí. Entonces, me hace demasiado, no sé qué pensar al respecto, como de tener un ministro ahora en 2021 que haya avalado ese tipo de pensamientos, o que haya sido un representante de ese tipo de pensamientos. Eso. Agrega además que él era parte de los que denunciaban a los estudiantes que tenían una opinión política en la dictadura militar. Y muchos estudiantes hoy día son detenidos desaparecidos, torturados. O sea, es parte de la historia de esta dictadura cívico-militar, donde hasta ahora solo se han acusado a los militares, pero todavía no aparece nada de los cívicos. Pues está con ese, es parte de esta historia. ¿Ya? Es parte de lo no dicho. ¿Ya? Y eso, Anay, tú te veo ahí levantando la mano desesperadamente. Bueno, no desesperadamente. No, que en relación a lo que comentaba la compañera, que igual hay algo que me llamó mucho la atención, no tiene que ver con sexualidad, pero sí con la gestión del gobierno, que de hecho hoy día había una noticia que dice, exfuncionario de grupo minero acusado por daño ambiental, asumió como nuevo seremi del ambiente, una cuestión así. Entonces, no sé, me parece insólito que estas cosas pasen, independiente si fue hace tiempo, ahora, no, es como, ¿qué onda? Yo creo que tiene que ver cuando miramos que el sujeto que vive en la sociedad es un sujeto que busca la productividad. Y por tanto, la naturaleza, la razón conquista la naturaleza. Por tanto, la naturaleza no tiene ningún valor desde el punto de vista del sujeto occidental. Esta lógica mercantil, echemos los desperdicios a los ríos nomás y da lo mismo. Total llega al mar y el mar es infinito, así que esta lógica de lo infinito es parte de esta lógica mercantil extractivista. Entonces, efectivamente, cuando hacemos la reflexión acá y lo comentan ustedes, lo que uno ve es primero entender qué está sucediendo, de dónde está ocurriendo, para poder hacer el movimiento, la reflexión crítica y ver de qué manera yo hago un aporte a la transformación de esto que está ocurriendo. El aporte primario es que ustedes están formando como profesores y profesoras, van a impactar la vida de muchos estudiantes, de muchos colegas y de muchas familias durante muchos años. Ese es el poder, esa es la responsabilidad, ese es el lugar. ¿Ya? Ahora estamos adquiriendo saberes específicos en el ámbito de la vida sexual afectiva de la sociedad en su totalidad. Por tanto, no
no hacemos, o sea, me doy cuenta, me hago responsable y tengo que empezar a hacer un movimiento progresivo y superar lo abrumador que a veces son este tipo de noticias. Lo abrumador que... ¿Sí? Dele. A propósito de eso que hablaba, por ejemplo, de que usted hacía un taller clandestino de educación sexual, con una amiga que ahora está a punto de salir trabajadora social, le está haciendo la práctica en un colegio en Lota, y había abierto hartas instancias de conversación y de abrir talleres. Y yo le había expuesto, o sea, le había dicho que estaba participando de este minor y que le podía pasar material o abrir algún taller, pero me dijo que era un colegio católico, entonces lo veía un poco difícil. Pero no sé qué piensa usted en esos casos, por ejemplo, cuando estemos nosotros y nosotras en una vida ya como docente. ¿Qué hacemos con este conocimiento si no nos dejan como compartirlo? ¿Usted cree que nosotros, así como abriendo así un taller clandestino o algo así, como que no sé cómo enfrentarme a eso? Yo solo lo que le puedo compartir es que en una universidad del Estado nos demoramos 6 años en que tengamos esta conversación. ¿Sí? Digo, ¿es posible? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos que uno tiene que, de alguna forma, empezar a visualizar? Yo puedo tomar el currículum, lo veo hoy día el currículum y veo las políticas públicas de educación sexual y dice que tiene que haber educación sexual. Y de hecho, los establecimientos educacionales tienen por orden de la Superintendencia de Educación, tienen que tener una política de educación sexual para el colegio. Yo puedo tomar eso y desde ese lugar puedo decir, oye, aquí dice que. Ahora, lo que yo diga, ahí está la estrategia. Ahí está el cómo. ¿Ya? Pues tiene que ver el cómo lo hacemos. Y ahí quizás ya esto es más ideológico, pero si yo quiero lograr la transformación, dicho de otra manera, si yo quiero el cambio implica una acción. ¿Sí? Cambio las cosas, listo, hago una acción. ¿Ya? Cambio el orden de la pieza y muevo todo, listo, cambie todo, estamos listos. Pero la educación sexual no es eso, no es un cambio, es un proceso de transformación en el tiempo. ¿Sí? O sea, a mí me hubiera encantado que todas las carreras hubieran quedado con educación sexual. No se logró, pues. Pero estamos. Ahora, si yo creo la transformación implica movimiento. Lo que exista movimiento, tiene que haber tensión. Y si yo tensiono los dispositivos que están, va a haber movimiento. Para dónde se mueva es lo interesante. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con poner la tensión? Consejo de profesores. O sea, hay varios lugares que son las estrategias que vamos a ocupar después, pero el consejo de profesores es un lugar donde yo puedo poner la atención en la escuela. ¿Sí? Y puede que yo haga una pregunta impertinente, así como, estimados colegas, creo que tenemos consejo de profesores y estamos preocupados porque hay estudiantes que no son demasiado apasionados en las expresiones de su afecto. Estoy en un colegio católico, pues no estoy diciendo nada del otro mundo, estoy diciendo hay abrazos demasiado apasionados para un grupo de estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Ese espacio de tensión, porque está haciendo una pregunta que todos saben para dónde va, pero ninguno se va a querer meter hasta que más de alguno dice, yo creo que se empieza a mover la conversa. Pero tiene que ver con los saberes. De hecho, su currículum, cuando diga que usted tiene un minor en educación sexual, va a ser muy, por así decirlo, la palabra no es exquisito, pero va a ser como muy seductor para ciertos colegios, donde sí se pueden hablar de ciertas cosas. Y hay otros colegios donde no se pueden hablar de ciertas cosas, el currículum me obliga a hablar de ciertas cosas. Y yo puedo hablar del tema. Y ahora el tema es el cómo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago con los estudiantes? Lo hablaré con los profesores primero y a lo mejor lo hablaré después con el equipo técnico del colegio y a lo mejor parto el día con la pregunta y en 2 años más puedo recién hablar con los apoderados
para el segundo semestre de ese 2 años más voy a poder hacer la conversa con los estudiantes. Pero tengo que sembrar. No voy a lograrlo a la primera. O sea, puede que lo logre. Bajarse en Bicanuta en el colegio, ¿ya? Pero el marzo siguiente se me acabó la pega en el colegio. Ahora, eso va a ser aprendizaje por todos lados. Para aprender de que, cómo le entra. Pero lo que quiero decir con esto es que ser profesor o profesora de una universidad como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, portadora de una tradición pedagógica, ¿ya? Que tiene un currículum sociocrítico, que apunta a la transformación de la vida de los otros, sus propias vidas y la vida de la sociedad en su conjunto, para que nos vaya bien, o sea, nos vamos a tener que hacer cargo. Y lo más probable es que ustedes rápidamente van a llegar a lugares de responsabilidad y poder en la institución. Cuando digo responsabilidad y poder, van a ser coordinadores de área, después jefes técnicos, después ser directores. Cuando usted sea directora o director, la educación sexual va a ser uno de los temas relevantes en el colegio. No accesorios, no secundarios. Porque además ustedes pueden seguir perfeccionando, etc. Estoy dando ideas del cómo. Estoy hablando mucho, son ustedes los que tienen que hablar. Párenme. Loreto. Carolina. Alejandra. Valeria. El Byron quiere hablar, está desesperado. Profe, igual era como aquí a la compañera, porque igual es un tema como, sí, no hay que decir como tabú, porque es tabú. Sí. Por eso no es como llegar e implementarlo. Claro, tiene un proceso y todo esto, pero al momento de estar con los estudiantes y se produzca, no sé, una problemática de este tipo, ¿cómo lo abordamos para no quedar como la profe que ahora la están formalizando por hablar del caso de Catrillanca, por ejemplo? Sí. Sí. Es que yo creo que dado que estamos desde una perspectiva sociocrítica, nos vamos a ver siempre desafiados a ese cómo, ¿no? Yo creo que y eso implica de alguna forma una ética en la formación, una ética del otro, el otro como persona, como ser humano. Entonces yo, por así decirlo, tengo 3 lugares en esa interacción en este establecimiento educacional o en la sala de clase. Tengo 3 lugares de apoyo. Uno es mi saber profesional, disciplinar, lo que usted está aprendiendo, un saber, ¿ya? Que le va a dar un lugar para comprender de que ese tema que está planteando el estudiante o el apoderado es importante acogerlo, recogerlo y acompañarlo. Ese es un lugar profesional. El otro es el borde jurídico legal. Efectivamente hay situaciones que yo tengo que reconocer cómo funciona la ley en ese contexto de espacio. Porque cuando tiene que ver con la ley no tengo espacio para decir, lo voy a pensar. Se hace. Estoy pensando en situaciones de abuso sexual, de violencia, de moving, etc. ¿Ya? Y el otro, el espacio del currículum. O sea, yo no estoy diciendo nada que no esté en el currículum. Estoy haciéndome cargo del currículum. Es lo que dice el currículum. No estoy inventando. Por eso que les voy a mandar el link del ministerio donde están todos los... en qué año y en qué ramos se aborda el tema de la educación sexual. Entonces, con esos 3 territorios, efectivamente tengo más que herramientas suficientes para hacerme cargo de eso que está ocurriendo. Como una primera aproximación, ¿ya? Así como, ahí tengo lugares, ¿ya? Estamos ahora en la etapa de la formación de ustedes, ¿ya? De meternos en este tema. Por eso que les decía yo que es súper importante que en la medida que conversemos, como la JOCA, la jornada de conversación, vamos a ir poniéndole nombre a eso que ocurre. Porque si no lo nombramos, vamos siempre a hablar por la periferia de la palabra. La periferia, así como, yo voy a decir masturbación. Ah, sí, la masturbación. Ya, pero, ya. ¿Qué es la masturbación? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo sé que un estudiante se está masturbando? O si me doy cuenta que un estudiante se está masturbando. ¿Qué debería ser en ese momento? No es solo la palabra. O sea, y uno de los temas, como vimos en la historia de la educación sexual,
aparecen las portadas del diario. Oye, pero bueno, entremos. Hablemos de aquello, pongámosle nombre a aquello que ustedes están pensando y que no han sido nombrados. O en este caso, Byron pone un tema, y digo, ya, está bien. Pero seguimos todavía hablando de esta sexualidad del otro, de la otra, sin hablar de esa sexualidad. Estamos hablando de qué hago si tengo una situación de educación sexual o de temas sexuales, afectivos, relacionales, de intimidad, pero no hablo. ¿De qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. En uno de los colegios nosotros estábamos asesorando desde la UNCE, ¿ya? Llegamos al colegio y yo miro los datos del colegio de la asesoría en el ámbito de la convivencia escolar. Digo, este colegio, revisando los datos con la orientadora, tiene 24 adolescentes embarazadas. 24. ¿Ya? 24. Y ¿sabe? El colegio me di una vuelta por el recreo y no había ni una. Me pareció raro. Le dije, ¿por qué pasa eso? Le pregunté. Me dijo, no, me dijo, si tenemos las 24, tenemos sobre cuidado. De hecho, le decimos que se queden en la casa mejor y nosotros les facilitamos para que no vengan para la escuela porque pueden tener problemas con su embarazo. Y yo le dije, oh, qué bueno, le dije, pero ¿sabéis qué? La ley dice algo distinto. La ley dice que las adolescentes embarazadas no pueden irse para la casa a menos que tengan un problema de salud autorizado por la ginecóloga o la matrona o quien corresponda. Entonces después me dice, no, lo que pasa es que tenemos muchos profesores que no quieren ver a la adolescente embarazada porque dice que se les va a pegar a las otras compañeras. Ah, entonces hay un tema de educación sexual, dije yo, ¿no? Hablemos de educación sexual con los profes, dije, yo te ayudo, vamos, ¿no? Pongo este ejemplo, así, donde la ley dice que tienen que estar, pero ella, para no tener problemas con los profes, ella hablaba con cada una de las mamás de los niños para que no... Y educación sexual no había en la escuela, no se hablaba del tema. O sea, que una estudiante embarazada esté en la escuela es la mejor oportunidad para hablar de educación sexual. Porque se embarazaron, la pregunta es, ¿qué fue lo que no se comentó? ¿Qué fue aquello? 24, no 2 o 3, 24. Era un colegio de 1000 alumnos. O sea, la actividad sexual era evidente. O sea, eran sexualmente activos un número importante de estudiantes de enseñanza media. Y era sexualmente activo un número importante de estudiantes de básica. Y en la escuela no hablaba nadie de educación sexual, ni de sexualidad, ni nada. Era no dicho. Bueno, ahí lo pongo como un ejemplo de cómo uno puede problematizar la institución y empezar a mover con lo que va ocurriendo. En otro colegio, y aquí hay una pregunta para ustedes, ¿verdad? Llegamos al colegio, también asesorando el tema de, justamente en el equipo de convivencia, estamos viendo el tema también el tema de sexualidad, y el inspector general lo vamos llegando y nos dice, no, para, ¿sabes qué? Tenemos hoy día consejo de profesores, y ya nosotros ya decidimos, pues le voy a decir al tiro a ustedes, pero en la reunión de apoderados del lunes, encontramos a 2 estudiantes teniendo sexo en una sala de clase, así que los expulsamos al tiro, no puede ser. Los expulsaron. Y nosotros le dijimos, pero ¿sabes que no los puede expulsar por tener sexo en la escuela? No, es que ya lo expulsamos y ahora vamos a verlo con el consejo de profesores, porque el consejo de profesores que decide, pero ya están expulsados. Que no pueden. O sea, yo creo que le corresponde que los llame y que los 2 vuelvan a clase mañana. La ley dice que no pueden ser expulsados de la escuela. Menos por tener sexo en la sala de clase. La pregunta es, ¿qué sucedió que tuvieron sexo en la sala de clase? En la reunión de apoderados. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre con esta relación de vida en pareja? Que al no ponerte el encuentro sexual en otro espacio pero está ocurriendo. ¿Cómo le hacemos en esta escuela? ¿Cómo entramos con esta experiencia? La pregunta que uno podría hacerse, si ocurre esta situación de educación de este encuentro sexual en la pareja y usted está en un colegio y se enteran que en la sala 4 del segundo piso y hay un grupo de estudiantes en un encuentro sexual, ¿qué hacen ustedes? Pregunta A, lo interrumpen. Pregunta B, esperan que concluya el encuentro sexual. Pregunta C, se hacen los locos como que no ha pasado nada.
Pregunta D, los expulsan. Por ejemplo. Si el reglamento de la escuela en ninguna parte dice que los estudiantes que tienen encuentros sexuales en la sala de clase serán expulsados, no pueden ser expulsados. Pero poniendo un elemento. ¿Qué harían ustedes? Yo creo, bueno, yo al menos esperaría y propondría que esa situación, como bien dijo usted antes, sería como ideal para comenzar a promover las charlas de educación sexual. Porque, bueno, igual a pesar de que no corresponde, siento que al final, no sé, es algo que pasa. Yo Es creo que que, incluso en muchos colegios sucede. es que yo creo que ese es el tema. El tema no es negar que no ocurra. Al contrario. Ahora, esos momentos o esas situaciones episódicas, ¿ya?, que son de múltiples posibilidades, son los momentos para activar la institucionalidad y hacer los ajustes para que sea tema. Pero no nombrarlo es suponer que no existe. Y si no existe, como que pasó, al contrario. Hoy día, otro colegio, otra experiencia. Llegamos nuestra asesoría, está la fiesta de, no, el aniversario del colegio, entonces están en las campañas de los grupos y ¿cómo se llama esto? Bueno, las alianzas, ¿no? Todas las alianzas, y tal, el patio, el gimnasio lleno, ¿ya? Y había un salón, y había entonces habían competencias, ¿no? Entonces, de repente estamos mirando ahí y aparece, y ahora la alianza, la campaña del Baby-Doll. Así como la alianza para ganar puntos para ganar era pasearse en Baby-Doll. Entonces decía, no, que sabes que hay algo que no cuadra. O sea, las estudiantes pasaban en Baby-Doll y la comisión eran profesores y profesoras. O sea, la erotización de la pasarela era total. Bueno, y después, así como le toca entonces, y ahora los hombres con, ¿cómo se llama esta? No es con el lip, con lo otro. ¿Cómo se llaman los? La zonga, No era zunga, lo otro. ¿no? Como el short, como un calzoncillo short. Boxer. Los boxers. ¿Ya? Y bueno, antes y ahora el desfile de los boxers. ¿Ya? Y, wow, y el grederío y todo. ¿Ya? Como una anécdota súper entretenida. Pero ahí es una erotización del cuerpo. De adolescentes. Y los adultos votando. Entonces la pregunta era, ¿cuáles son los criterios? ¿El más erótico, el más sensual? ¿La exposición de los cuerpos? Entonces era como... Pero el mismo colegio que no habla de educación sexual. El mismo colegio que había expulsado a los 2 estudiantes por tener sexo en el colegio. Entonces, lo pongo como ejemplo a propósito de que eso, estoy poniéndolo en esa. Hay otra experiencia que tienen que ver con la vulneración de derechos, con el tema del abuso sexual, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, la discriminación, la segregación, ¿no?, el bullying hacia la diversidad sexual. O sea, que ahí yo puedo seguir abriendo el paño y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? El dato es que lo que uno cuando revisa la historia de la educación sexual, lo que tenemos es una historia centrada en el riesgo. Lo que estamos diciendo acá, miremos esto desde otro lugar, hagamos un giro. Eso está ahí, miremos ahora el otro lugar. Para tener los 2 elementos de juicio y ver las estrategias de cómo ocurre esto que es tan... porque es fácil sancionar de alguna forma. Pero también, en el castigo igual, dice Loreto. Claro.
Entonces, lo que nos queda como reflexión en esta aproximarnos a mirar la historia y decir, claro, una relación sexual en el riesgo, en el control, en la sanción, donde lo que aparece detrás de eso es todo el rato lo reproductivo. Sin embargo, hay algo que pasa, que cuando aparece la comunidad, aparece el ser humano, son otras las experiencias. Y pareciera que en el carnaval, en la fiesta de las alianzas, los bordes están más desplazados. Hay cierto desborde de alguna forma. Dale, Anaís. Y en relación a eso de las alianzas, quería añadir que, bueno, a mí al menos me parece súper delicado porque siento que se promueve mucho la cultura de la pedofilia y eso, no sé, qué terrible. O sea, esa cultura, pero también está el tema de objetivar el cuerpo del otro, de la otra, cosificar el cuerpo de la mujer, cosificar el cuerpo del hombre. Una cosificación, ¿ya? Pero además una instrumentalización. Y ahí podemos meter una serie de otros conceptos propios que nos ha dado estos últimos 10 años, en los debates feministas, las discusiones de género, donde podemos entrarle teóricamente a ver qué está pasando ahí. Dice, Camila dice que en su colegio pasó algo similar. Y nos vamos a encontrar que en los colegios que estemos van a pasar cosas similares, ¿no? El dato, por así decirlo, del lugar es que ustedes van a estar en condiciones de poder hablar el tema, porque están formando para eso. Están formándose. Son portadores del supuesto saber. Ahora, lo que aquí aparece son, es como preguntas más que respuestas. Preguntas en términos de que, oye, aquí hay temas por empezar a mirar. Vamos avanzando progresivamente. Ya. Consultas, dudas, inquietudes para ir cerrando la clase del día de hoy sobre la historia. Yo quería decir algo último. Póngale, Camila. Pasa que cuando habló del departamento del VIH, ¿Sí? ¿Sí? la mamá de mi mejor amigo es jefa del departamento de VIH. ¿En serio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Se llama Paola. La Paola, sí, Paola. Donoso. La Paola, sí, sí. Qué buena. Mira. Ahora le pregunté igual sobre si habían aumentado o no los contagios. ¿Ya? De VIH durante la pandemia, y me dijo que no realmente, sino que lo que aumentó fueron las personas que volvieron a retomar sus terapias, yendo a controles y tomando los medicamentos. Ya aumentó la tasa de medicamentos. Sí. Mira, qué buen dato. Sí, qué bueno. No sé, yo creo que quizás fue más como el miedo al COVID, quizás. ¿La Paola Donoso? Sí. ¿La Paola está de jefa? Oh, sí. Qué buena, ella es socióloga. Sí, socióloga. Oh, yo trabajé con ella en el ministerio. Tuve 2 años asesorando al equipo de VIH. Qué buena, qué bonita. Y ella no era jefa en ese tiempo. Ahora qué maravilloso. Le voy a mandar un saludo. Mandar un correo de saludo. No, ella es sequísima, buenísima. Ella es muy, muy potente. Qué buena noticia, Camila. Qué entretenido volver al ministerio de ahí. Gracias. Ya, para ir cerrando la clase de hoy día, hicimos esta vuelta. ¿Ya? Es importante que se den permiso para preguntar, es importante que empecemos la conversa para poder que no nos vayamos por los recovecos de las preguntas. Más que de entregarles contenido, porque para eso, o sea, creo que este formato de este ramo o del minor está centrado en la interacción. Entonces, dense permiso para preguntar, yo creo que es súper importante. Aquí todas Yo tengo preguntas. Dele. Sí, es que yo no sé a qué se refiere con la instrumentalización del cuerpo, eso no lo entendí.
Lo que pasa es que cuando digo la instrumentalización del cuerpo es que los cuerpos cuando son estereotipados, se espera que todos sean delgados, anoréxicos, porque eso es lo que promueve las campañas publicitarias. Es un cuerpo que se instrumentaliza, ¿ya? El uso del baby doll, ¿ya? Es un cuerpo instrumentalizado. La pregunta es, ¿por qué debo usar el baby doll? ¿Ya? Porque hay una pasarela de boxer. Es un cuerpo que se instrumentaliza en función de un propósito, que no tiene que ver con la vida sexual erótica, tiene que ver con la compra de productos para que ese encuentro sea, entre comillas, aparezca un cuerpo erotizado. ¿Sí? Tiene que ver con la moda. Emma, ¿tú quieres agregar algo? Quería agregar algo muy chiquito, pero para no alargarnos más, como que igual la próxima sesión podríamos debatir un poco sobre esto. Yo igual tengo como mis apreciaciones sobre esa idea de instrumentalización. Igual creo que no se da en todo sentido. Y que podríamos debatirla, no sé, en la próxima sesión. Perfecto. Ya, tenemos entonces instrumentalización del cuerpo como tema de la próxima clase. ¿Les parece? Pero lo ven a mí, sí, lo encuentro muy interesante. Ya, vamos. Ya, entonces todo a nutrirse, a buscar, a bucear, a mirar, a buscar elementos para la conversa el próximo jueves. Que estén súper bien, pásenlo bien, harto desorden que hace bien para la salud mental. Bailen, salten, caminen y tengan algunas experiencias clandestinas para ir a comprar. Se libera adrenalina, sobre todo cuando miran dónde ando. Así que estén súper bien, un gran abrazo y gracias por resistir y mantenerse en este espacio hasta ahora. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, compañero. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, gracias, profe. ¿Una consulta? No sé si se me escucha. Sí, te escucho muy bien. ¿Dónde puedo encontrar las grabaciones de las sesiones? Las voy a subir ahora. Esta la voy a subir al tiro. ¿Ya? Ya. Están en el Ucampo. Voy a subir esto y voy a subir la anterior, parece que la anterior no la grabamos. Voy a buscar qué hicimos la vez pasada. Pero esta, la que está grabada, la voy a subir. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Que esté bien. Chao. Chao.